Hola, hoy les hablaremos de anabolismo bacteriano y sus características, fotosíntesis en bacterias, reacciones dependientes de la luz y reacciones independientes de la luz, que es el ciclo de Calvin-Base. Hola, soy Juliet y hoy les vengo a hablar sobre anabolismo bacteriano y sus diferentes características. Hola, soy Alejandra y yo les vengo a hablar sobre las reacciones independientes de la luz, lo que vamos a llamar el ciclo de Calvin-Benson. ¿Qué es el anabolismo bacteriano? Entonces tenemos que este es un proceso por el cual la célula interviene la energía que ha obtenido a través del proceso catabólico y ha almacenado para construir nuevas estructuras o nuevas moléculas. Uy, no, al ver esta imagen quedarán confundidos, pero no se preocupen, ya les explicaré. El anabolismo es el proceso mediante el cual podemos obtener moléculas complejas a partir de moléculas simples, pero para que se lleve a cabo este proceso se necesita energía en forma de ATP y al finalizar este proceso se obtendrá ADP más una molécula fosfato inorgánico que la P vendría a representar el fósforo y la I de inorgánico. Es importante tener en cuenta que en esta fase o en este proceso la bacteria utiliza las moléculas para regenerarse, mantenerse o dividirse, como las grasas, las proteínas, los azúcares o carbohidratos y pues los ácidos nucleicos que son ADN y ARN, que estos van a formar parte funcional del organismo o la estructura del organismo. Bueno, en esta imagen podemos observar algunos procesos anabólicos y catabólicos que se llevan a cabo en la bacteria para la obtención de moléculas de ATP, que sería la energía. Entonces, esta se lleva a cabo mediante la degradación de nutrientes que van a ser las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Estos se van a degradar mediante reacciones enzimáticas, las cuales van a ocurrir una detrás de la otra. Y como primera fase está la conversión de moléculas complejas a moléculas simples. Esto se realiza con el fin de que estos sean debidamente aprovechados para la obtención de energía. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, ya una molécula compleja ha sido degradada mediante reacciones enzimáticas a moléculas simples como el dióxido de carbono y el agua, que luego se convertirán en adenosintrifosfato en forma de ATP. Y esta va a ayudar a realizar diversos mecanismos dentro de la bacteria como la síntesis de constituyentes celulares, el transporte de nutrientes y el trabajo mecánico. Y a partir de estos mecanismos va a integrar el proceso metabólico, el cual va a degradar la molécula de ATP en dos moléculas simples como el fosfato inorgánico y el ADP, que es el adenosin difosfato. Y de esta forma llegan los nutrientes de oxígeno nuevamente a la bacteria y al unirse con el fosfato inorgánico se va a producir nuevamente un proceso catabólico de tal forma que el ciclo se vuelva a repetir, que proporcionan energía y las que le consumen. Por ende, la cadena de fosfato es la proporción transportadora de la energía de la molécula de ATP, la cual se va a formar entre los enlaces de átomos y moléculas, almacenando la energía hasta que ésta se ve obligada a salir cuando se rompen los enlaces químicos. Y esta molécula de ATP lleva mucha energía dentro de estos enlaces, lo cual ayuda a que la bacteria desempeñe sus tareas de forma más fácil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los enlaces químicos del ATP son muy fuertes, ya que forman cadenas de fosfato, las cuales tienen específicamente una carga negativa. Entre las reacciones que proporcionan la energía tenemos los procesos catabólicos y las que lo consumen van a ser los procesos anabólicos. Bueno, como se los mencionaba anteriormente, el ATP va a actuar como un transportador de energía
reacciones que le proporcionan energía y pues la que lo consume. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo una molécula de glucosa va a ser descompuesta en moléculas simples como el dióxido de carbono y el agua. Y como este es un proceso catabólico, se va a obtener energía. Pero para que la molécula de ATP esté completa, se le deben adicionar ADP y fosfato, que esto se hace a través de un proceso anabólico. Y para la formación de lípidos, se va a utilizar una molécula de ATP, por lo que pasa de ser adenosin trifosfato a adenosin difosfato. Y finalmente, para que la formación de lípidos se lleve a cabo, se le debe adicionar ácido graso más glicerol. Es importante destacar que la célula microbiana utiliza esta energía para diferentes mecanismos. Unos de estos pueden ser el movimiento, que por ejemplo puede ser el desplazamiento a través del flagelo, la producción de calor, que la bacteria emplea este mecanismo para reproducirse de forma más facilitada, la electricidad, que por ejemplo puede ser empleada para remediar ambientes contaminados con materiales pesados y que son muy tóxicos para el medio ambiente y para el ser humano. Y por último, la bioluminiscencia, que esta la utilizan algunos microorganismos en donde crean una reacción química para producir la luz, pues a través de procesos enzimáticos. Un ejemplo de estos microorganismos pueden ser aquellos que están implicados en la bioluminiscencia acuática. Encontramos que la célula microbiana utiliza la energía química para sintetizar grandes moléculas a partir de otras más pequeñas, que esto se lleva a cabo mediante un proceso anabólico, así como transportar sustancias hacia la célula microbiana y organizarlas en su interior y sacar las sustancias de desecho de la célula microbiana para realizar la secreción. Esto se puede llevar a cabo a partir de un transporte activo, es decir, que va a requerir de energía, y a través de las porinas que van a estar inmersas en la membrana citoplasmáticas, que ayudan a realizar pues este proceso. También encontramos el trabajo mecánico. En la obtención de energía celular tenemos que las células microbianas obtienen la energía a través de dos maneras, pues estas pueden ser degradando compuestos y liberando su energía, o almacenando la energía lumínica del sol mediante procesos como la fotosíntesis. Pero también lo pueden hacer a través de la respiración, ya dependiendo si son aeróbicos, anaeróbicos o mediante la fermentación. A continuación, les hablaremos sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que es utilizado por las plantas y algunos microorganismos con el fin de obtener energía solar mediante la oxidación de compuestos orgánicos. Este se lleva a cabo en la síntesis de todos sus compuestos celulares. También es un proceso fundamental para todos los organismos vivos, ya que es la piedra angular del ciclo de utilización de la materia de la Tierra. La luz solar es la fuente primordial de energía en la Tierra, tanto para los organismos fotosintéticos como para casi todos los organismos heterótrofos. Esta se utiliza a través de una complicada serie de procesos que va desde la cadena alimenticia hasta complejos procesos industriales. A continuación les presentaremos el proceso de la fotosíntesis, que reacciona con luz solar y clorofila. En la ecuación encontramos dióxido de carbono y agua, que reacciona con luz solar y clorofila, dándonos un carbohidrato, oxígeno y agua. En la presencia de la luz y la clorofila, los autótrofos, como lo son las algas y algunas bacterias, absorben la energía solar y la utilizan para reorganizar los átomos de las moléculas del agua y del dióxido atmosférico, y forman con ellos nuevos compuestos como enlaces químicos ricos en energía. El producto de esta reagrupación es oxígeno y compuestos orgánicos que suministran la energía química necesaria para plantas y animales. El proceso por el cual estos organismos usan la luz o energía radiante para convertir el dióxido de carbono a carbohidratos se llama fotosíntesis. La función de la luz es la de desdoblar el agua.
La fotosíntesis consiste básicamente en la transferencia del hidrógeno de dióxido de carbono. En este caso, el agua es el donador de hidrógeno y el dióxido de carbono es el aceptor del hidrógeno. Se necesitan 4 átomos de hidrógeno de 2 moléculas de agua por cada molécula de dióxido de carbono. Finalmente, todo el oxígeno que se produce en la fotosíntesis procede al desdoblamiento del agua y no del dióxido de carbono. El proceso que evidenciamos fue el proceso fotosintético. ¿Dónde ocurre el proceso de fotosíntesis en los organismos? Este ocurre en el citosol de los organismos fotosintéticos procariotas, como lo observamos en la imagen de la célula. Fotosíntesis son llamados fotoautótrofos o simplemente autótrofos, pero se debe tener en cuenta que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis. Se encargan estas de fijar el dióxido atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis oxigénica es la propia de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y como consecuencia se desprende oxígeno. Fotosíntesis anoxigénica o también conocida con el nombre de fotosíntesis bacteriana. La realizan las bacterias púrpuras y verdes del azufre. En las bacterias verdes del azufre, el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno y consecuentemente el elemento químico liberado no será oxígeno sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la bacteria o en su defecto expulsado al agua. Las bacterias púrpuras o bacterias púrpuras fotosintéticas son protobacterias fotótrofas capaces de producir energía a través de la fotosíntesis. Poseen pigmentos de bacteriofilia alfa o beta. Estos son los encargados de proporcionar unos colores que incluye el púrpura, rojo, marrón y naranja. Por otro lado, la fotosíntesis tiene lugar en centros reactivos sobre la membrana celular, la cual se dobla dentro de la célula para formar sacos, tubos u hojas, incrementando la superficie disponible. Como la mayoría de las bacterias fotosintéticas, las bacterias púrpura no producen oxígeno porque el agente reductor implicado en la fotosíntesis no es el agua. En algunas llamadas bacterias púrpuras del azufre, el agente reductor es el sulfuro o azufre. En otras bacterias llamadas púrpuras no del azufre, típicamente es hidrógeno, aunque algunas pueden utilizar otros compuestos en cantidades pequeñas. Las bacterias púrpuras no del azufre se incluyen entre los grupos de protobacterias alfa y beta. A continuación tenemos un par de fotosíntesis oxigénica y fotosíntesis anoxigénica. En la oxigénica, esta está presente en plantas, algas y cianobacterias, y en la anoxigénica está presente en bacterias púrpuras y verdes del azufre. En la oxigénica, el dador de electrones es el agua y en la anoxigénica, el dador de electrones es el ácido sulfúrico. Tenemos que en la oxigénica hay un fotosistema 1 y 2 y en la anoxigénica solo hay un fotosistema 1. En la fotosíntesis oxigénica está la clorofila y los carotenoides y en la fotosíntesis anoxigénica está la bacterioclorofila. En la oxigénica está la fotofosforilación acíclica y en la anoxigénica está la fotofosforilación acíclica en las bacterias verdes y cíclica en las bacterias púrpuras. Su poder reductor en la oxigénica es NADPH y en la oxigénica es NADH. En la oxigénica tenemos que los pigmentos de membrana es tilacoidal y en la anoxigénica los pigmentos son mesosomas y vesículas. En la oxigénica se desprende oxígeno y en la anoxigénica no se desprende oxígeno. Bacterias fotosintéticas. Las bacterias fotosintéticas son organismos que cuentan con estructuras internas que contienen las moléculas que se encargan de captar la luz de baja intensidad. Estas estructuras se conocen como cromatóforos y contienen moléculas de clorofila típica de estas bacterias
También se encargan de captar la luz y retienen la energía que ésta proporciona. Su existencia es determinante en el frágil equilibrio energético de este planeta. Estudiarlas es de mucha importancia. A continuación, encontramos una micrografía electrónica de una bacteria fotosintética no sulfurosa que en su interior se puede observar pequeñas estructuras llamadas cromatóforos. Reacciones dependientes de la luz. Estas son las que utilizan la energía lumínica para formar dos moléculas necesarias para la siguiente etapa de la fotosíntesis. Una es la molécula de almacenamiento de energía ATP y el otro es el portador de electrones reducido NADPH. Tenemos que en las plantas la reacción de la luz ocurre en la membrana de los tilacoides de organelos llamados cloroplastos. Aquí para exponerles sobre las reacciones independientes de la luz o lo que vamos a denominar de ahora en adelante como el ciclo de Calvin-Benson. En primer lugar, vamos a hablar de algunos términos especiales, vamos a recorrer el ciclo y posteriormente vamos a entender la finalidad del mismo. Vamos a encontrar solamente las siglas y de nada nos sirve solamente ver las siglas si no entendemos su significado. Entonces, por eso voy a explicarles un poquito qué significa cada sigla. Por un lado tenemos lo que es el ATP y el NADPH. El ATP, como todos lo conocemos, es el adenosintrifosfato y el NADPH es la nicotinamida adenina dinucleotido-fosfato. Estas dos moléculas son moléculas energéticas que se sintetizaron en la fase lumínica, como lo explicó anteriormente mi compañera. Por otro lado, tenemos la RUPB, que es la ribulosa 1,5-difosfato. Esta molécula tiene dos fosfatos en su cadena y es la encargada de que comience el ciclo. ¿Por qué? Porque gracias a esta molécula se logra fijar el dióxido de carbono y se da comienzo al ciclo. Esto realiza el proceso de carboxilación y gracias a que es el sustrato para la enzima rubisco, hace que el proceso se comience a generar inmediatamente y automáticamente lo comience a hacer. Luego tenemos el PGA, que significa 3-fosfoglicerato. Es una molécula de 6 carbonos en total. ¿Qué es lo que pasa con esta molécula? Cuando se une la RUPB con el dióxido de carbono, lo que va a hacer es que esta molécula es muy inestable y se va a dividir en dos. Por eso es muy característico que tengamos en cuenta que en el ciclo de Calvin siempre por la fijación de dióxido de carbono con la ribulosa 1,5-difosfato va a provocar dos moléculas de PGA. Por su inestabilidad siempre se va a dividir en dos. Esta molécula de 6 carbonos se va a dividir en dos. Inmediatamente, y aquí en adelante pasa algo muy rápido, que es que se forma el de PGA y de inmediato pasa a formarse el PGAL. Es un ciclo muy rápido y hay algunos autores que no mencionan el de PGA, pero siempre sucede. El de PGA, que significa 3-difosfoglicerato, se da gracias a que entra ATP y logra producirse el DPGA, pero asimismo entra de una vez NADPH y logra producirse el PGAL. El PGAL o G3P es lo mismo, significa gliceraldehído 3-fosfato. Esta es una molécula que se va a formar, como dije anteriormente, gracias al PGA por el ATP y el NADPH. Para que se transforme rápidamente en gliceraldehído 3-fosfato, y esta molécula es característica de que una parte de ella va a ser sintetizada en glucosa y la otra parte va a ser sintetizada para la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato. Aquí es característico tener en cuenta que el ciclo de Calvin siempre va a regenerar la misma molécula de ribulosa 1,5-difosfato. Siempre la va a regenerar y va a tener una ganancia neta, que en este caso pues va a ser la glucosa. Por otro lado tenemos la RUMP, que es la ribulosa 1,5-monofosfato, que básicamente se basa en que es el antecesor a la ribulosa 1,5-difosfato. Esta ribulosa 5-monofosfato logra convertirse en ribulosa 1,5-difosfato gracias a que entra ATP al sistema también. Este
Este ciclo es conocido como la fase bioquímica, ya que aquí no se necesita la luz en forma directa. Por esta razón es conocida como la fase oscura, pero cabe aclarar que no necesariamente ocurre en la noche, simplemente no necesitan de luz para poder sintetizar sus productos. Recordemos que los microorganismos realizan la fase fotoquímica que va a conducir a la formación de ATP y de NADPH, y también va a llegar a realizar la fase bioquímica, que es donde el ATP y el NADPH son utilizados para fijar el dióxido de carbono y reducirlo para así formar glucosa. Por esto, la función más importante del ciclo de Calvin se va a basar en la generación de glucosa, que va a servir como una fuente de energía. Bueno, aquí tenemos una imagen del ciclo de Calvin que nos permite entender un poquito más cómo es la relación de esas siglas que les expliqué anteriormente y cómo se van relacionando entre ellas para que se genere este ciclo. Podemos ver la ribosa 1,5-bifosfato que se une con el dióxido de carbono que entra al sistema, va a formar rápidamente el 3-fosfoglicerato y rápidamente pasa a formar el 3-difosfoglicerato y rápidamente pasa a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Una parte pasa a formar la glucosa y la otra parte pasa a formar la ribosa 5-monofosfato y ella rápidamente pasa a formar de nuevo la ribosa 1,5-bifosfato. Así es como se da la regeneración y vuelve y se da el ciclo. En el ciclo de Calvin logramos encontrar 3 etapas. ¿De qué depende que se den estas etapas? De que la unión de las moléculas que participan en cada etapa sea satisfactorio y automáticamente vaya produciendo la etapa que prosigue. Es decir, la primera etapa que vamos a encontrar es la etapa de la carboxilación. Para que esta etapa se produzca debe unirse la ribosa 1,5-bifosfato con el dióxido de carbono. Gracias a la unión de estas dos moléculas se produce la etapa de la carboxilación y automáticamente se va a formar la etapa que le sigue, que es la etapa de la reducción. En la etapa de la reducción, el 3-fosfoglicerato que se produjo gracias a la unión de ribosa 1,5-bifosfato con dióxido de carbono va a reducirse en lo que es gliceraldehído 3-fosfato. Esta reducción se logra gracias a moléculas de ATP y de NADPH que lograron ingresar al sistema. Por otro lado, luego de que esta reducción se realiza, se va a generar la etapa de la regeneración. Es la tercera etapa que encontramos. Aquí vamos a encontrar que algunas moléculas del gliceraldehído 3-fosfato van a sintetizarse en lo que es la glucosa y otras moléculas van a realizar lo que es la regeneración de la ribosa 1,5-bifosfato. Por esto, esta etapa se llama regeneración, porque se encarga de que el gliceraldehído 3-fosfato logre regenerar una molécula de ribosa 1,5-bifosfato. Aquí tenemos un gráfico en donde podemos observar cómo están las etapas relacionadas una tras de otra. Primero vamos a encontrar la etapa de la carboxilación. Segundo vamos a encontrar la etapa de la reducción. Tercero vamos a encontrar la etapa de la regeneración. ¿De qué va a depender que se realice cada etapa? De que intervengan las moléculas que son necesarias en cada etapa y que asimismo se generen las moléculas y puedan darse las etapas correspondientes. ¿Qué vamos a encontrar en la carboxilación? Que se va a unir ribosa 1,5-bifosfato con el dióxido de carbono. Va a generar el 3-fosfoglicerato. Esto es lo que conocemos como la primera etapa. En la segunda etapa, el 3-fosfoglicerato va a dividirse en 3-difosfoglicerato, esto gracias a moléculas de ATP, como lo vamos a ver más adelante. Y esta rápidamente va a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato gracias a moléculas del NADPH en la etapa de la reducción. Aquí tenemos que tener en cuenta que una parte del gliceraldehído 3-fosfato va a sintetizarse en glucosa y la otra parte va a seguir su ruta en la etapa de la regeneración, sintetizando primero ribosa 5-monofosfato y asimismo esta sintetizando la ribosa 1,5-bifosfato. Y así se regenera de nuevo la primera molécula y puede lograrse el ciclo de Calvin nuevamente.
Bueno, como les decía anteriormente, la primera etapa que se va a formar en el ciclo de Calvin es la etapa de la carboxilación. ¿Qué pasa en esta etapa? Que la ribosa 1,5-bifosfato va a unirse con moléculas del dióxido de carbono y esta unión va a producir la molécula 3-fosfoglicerato. Tenemos que tener en cuenta que la molécula 3-fosfoglicerato primeramente es una molécula de 6 carbonos, pero debido a su inestabilidad, esta molécula siempre se va a dividir en dos, es decir, independiente de la cantidad de moléculas de carbono que ingresen y a la cantidad de moléculas de ribosa 1,5-bifosfato que ingresen, va a producirse siempre 2 veces la molécula 3-fosfoglicerato. Por eso mismo, podemos ver en la ecuación en la parte de abajo que el dióxido de carbono con la ribosa 1,5-bifosfato va a producir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. La siguiente etapa que continúa es la etapa de la reducción. ¿Cuál es la finalidad de esta etapa? Que el 3-fosfoglicerato pase a ser el gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa tiene que ser muy importante debido a que en esta etapa es donde ingresan moléculas del ATP y moléculas del NADPH, que más adelante lo veremos, cómo ellos ingresan al sistema y ayudan a que se realice esta reducción. Tenemos que tener en cuenta que el gliceraldehído 3-fosfato se da gracias a la producción de 3-fosfoglicerato y un intermediario que es el 3-difosfoglicerato. ¿Cómo pasa esto? El 3-fosfoglicerato, gracias a moléculas de ATP, logra convertirse en 3-difosfoglicerato. ¿Qué es lo que va a hacer? Que este 3-fosfoglicerato lo que haga es dividirse más. Luego, este 3-difosfoglicerato, gracias a moléculas de NADPH, logra convertirse y reducirse en lo que vamos a conocer como el gliceraldehído 3-fosfato. Por eso, el gliceraldehído 3-fosfato es la reducción del 3-fosfoglicerato. Vamos a tener aquí en cuenta, como lo vemos aquí en la ecuación, siempre recuerden, 2 moléculas de 3-fosfoglicerato más ATP, que son las moléculas energéticas que van a ingresar, va a producir el 3-difosfoglicerato más ADP, porque el ATP donó un fósforo. Esto mismo va a producir que el 3-difosfoglicerato más NADPH produzca el gliceraldehído 3-fosfato más NAPH más un fósforo inorgánico. ¿Por qué es tan importante este gliceraldehído 3-fosfato? Porque este gliceraldehído 3-fosfato es lo que nos va a demostrar cuál es la ganancia neta que tiene el ciclo de Calvin. Es decir, gracias a esta molécula se va a poder sintetizar la glucosa. Pero tengamos en cuenta de que no son todas las moléculas del gliceraldehído 3-fosfato las que pasan a generar la glucosa. Una parte será sintetizada en glucosa y la otra parte será utilizada en la siguiente etapa. Aquí lo podemos ver mejor. Como lo podemos ver en la ecuación, recordemos que siempre van a haber 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, se van a unir con moléculas de ATP y lo que va a producir es la molécula 3-difosfoglicerato más el ADP. Asimismo, este 3-difosfoglicerato se une con moléculas de NADPH que ingresan al sistema y lo que va a producir es el gliceraldehído 3-fosfato más el NAPH más un fósforo inorgánico y asimismo va a hacer que se produzca la glucosa pues gracias al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué pasa con el ADP y el NAPH más el fósforo inorgánico que sobran? Ellos lo que hacen es volver a la fase lumínica, recargarse y volver al ciclo de Calvin para donar sus electrones y que les sirva al ciclo para que siga con su reducción. Entonces, está el 3-fosfoglicerato, entra ATP, queda 3-difosfoglicerato, entra NADPH y va a quedar el gliceraldehído 3-fosfato. Así lo podemos ver en las reacciones y en las ecuaciones que tenemos descritas en la parte de abajo. Entonces, 2 moléculas del 3-fosfoglicerato más el ATP va a producir el 3-difosfoglicerato más el ADP. Este mismo producto va a servir para que se genere el gliceraldehído 3-fosfato y el NADP más el fósforo inorgánico.
Bueno, pero ustedes se van a preguntar de dónde viene el ATP y de dónde viene el NADPH. Como lo decía anteriormente, estas dos son moléculas energéticas que provienen de la fase lumínica. Allí fueron sintetizadas y ellas vienen aquí al ciclo de Calvin, donan sus electrones y permiten que este ciclo pueda continuar con su proceso de regeneración. ¿Pero para qué son importantes estas dos moléculas? Pues resulta que el 3-fosfoglicerato tiene mucho carbono y mucho oxígeno en su estructura. ¿Y qué pasa? Para que nosotros podamos generar glucosa también necesitamos de hidrógeno. Por esta razón se debe añadir el hidrógeno y lo que va a hacer es una reacción de reducción donde vamos a ganar hidrógenos. Esto se da gracias pues a la molécula del ATP y del NADPH. ¿Cómo lo hace? El ATP va a fosforilarse, es decir, va a donar un grupo fosfato al 3-fosfoglicerato y se va a formar en el 3-difosfoglicerato. Así es como el ATP va a salir en forma de ADP luego de donar su fosfato y se va a producir pues el 3-difosfoglicerato rápidamente. Este mismo va a recibir el NADPH que va a donar directamente 2 electrones y un hidrógeno al 3-difosfoglicerato y lo va a reducir al gliceraldehído 3-fosfato. Es así como el NADPH va a salir como NADP más un fósforo inorgánico. Luego de que salga el NADP más el fósforo inorgánico, pues se va a lograr la reducción de una triosafosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Es así como el ATP y el NADPH logran ingresar al sistema, donar un fosfato, donar 2 electrones, donar hidrógenos y que se logre la reducción del 3-fosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato. No son necesarios en todas las 3 etapas, es decir, por ejemplo, con el ATP solamente se va a utilizar en lo que es la etapa de la reducción y en la etapa de la regeneración. ¿Cómo lo hace en la etapa de la reducción? Logrando que el 3-fosfoglicerato logre reducirse al 3-difosfoglicerato. Y más adelante, como lo vamos a ver en la etapa de la regeneración, que la ribulosa 5-monofosfato logre convertirse o regenerarse en la ribulosa 1,5-bifosfato. Para el caso contrario, con el NADPH, este solamente lo vamos a utilizar en la segunda etapa, que es en la etapa de la reducción. ¿Y cómo lo hace? Entra cuando está el 3-difosfoglicerato y hace que se logre o que se reduzca el gliceraldehído 3-fosfato. El NADPH es el que dona 2 electrones para que se logre la reducción del 3-difosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato. De resto, en ninguna otra parte del ciclo vamos a utilizar el NADPH. Entonces, el ATP lo vamos a utilizar en la etapa de la reducción y en la etapa de la regeneración. Y el NADPH lo vamos a utilizar en la etapa de la reducción. Tengamos en cuenta y recordemos, estas dos moléculas, el ATP y el NADPH, tan pronto logran donar sus electrones, sus hidrógenos, sus fosfatos, van a salir a la fase lumínica a recargarse de energía y volver al ciclo de Calvin a realizar su misma función. Ellos siempre van a hacer esto de donar lo que necesita el ciclo, volver a recargarse y volver para donar la siguiente vuelta del ciclo. Como les dije anteriormente, recordemos que en el gliceraldehído 3-fosfato es donde vamos a lograr encontrar la ganancia neta que tiene el ciclo de Calvin. ¿Que cuál va a ser la ganancia? Generar glucosa. ¿Pero cómo lo va a hacer? Antes que nada, primero va a formar el difosfato de fructosa y así va a llegar a la producción de la glucosa. Esto se hace por el lado anabólico. Si nosotros lo vamos a ver por el lado catabólico va a ser diferente porque ya se va a realizar el proceso de la glucólisis, lo que va a producir el piruvato, pero bueno, eso ya es diferente. Aquí nos vamos a centrar en que el gliceraldehído 3-fosfato se encarga de pasar a ser una fructosa 6-fosfato y a este mismo va a pasar a ser la glucosa. ¿Y qué necesitamos para formar una glucosa? Pues un hexosafosfato que se va a dar por la unión de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos. ¿Qué pasa si no se da la cantidad de moléculas necesarias en el ciclo? Pues que no se va a producir la glucosa y asimismo no se va a producir la energía que necesita el microorganismo. Por último, tenemos la etapa de la regeneración.
¿Cuál es la finalidad de la etapa de la regeneración? Pues que se regenere la ribolosa 1,5-bifosfato, que es nuestra molécula principal, para que se una con dióxido de carbono y vuelva a realizar el ciclo de Calvin, como lo acabé de explicar. ¿Qué necesitamos para que se forme la ribolosa 1,5-bifosfato, para que se regenere? Necesitamos que las moléculas del gliceraldehído 3-fosfato, que como les dije anteriormente, una parte sintetiza glucosa y la otra parte va a seguir con la regeneración, esta parte que sigue con la regeneración debe formar o debe sintetizar la ribolosa 5-monofosfato, que es el antecesor a la ribolosa 1,5-bifosfato. ¿Cuál es la diferencia? Pues su nombre lo indica. La ribolosa 5-monofosfato nos indica que nos hace falta un fósforo para que logremos llegar a la ribolosa 1,5-bifosfato. Este fósforo que debe ser añadido se da gracias al ATP que ingresa. Como les dije anteriormente, el ATP lo utilizamos en la etapa de la reducción y en la etapa de la regeneración. Pues bien, el ATP ingresa aquí, dona su fósforo y logra que se sintetice la ribolosa 1,5-bifosfato y así se regenera esta molécula y continúa realizando su ciclo y así sucesivamente. Aquí pasa lo mismo. Como el ATP entró y donó un fósforo, va a quedar formado como ADP. Este ADP va a la fase lumínica, se recarga y vuelve y realiza su misma función. Entonces recordemos un poquito. Primero está la ribolosa 1,5-bifosfato, que se va a unir con el dióxido de carbono, va a producir el 3-fosfoglicerato, que gracias al ATP va a formar el 3-difosfoglicerato y gracias al NADPH va a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Una parte de esta molécula va a ser sintetizado en glucosa, la otra parte va a ser sintetizado en ribolosa 5-monofosfato y gracias a que ingresa ATP al sistema se va a dar la regeneración de la ribolosa 1,5-bifosfato. Tenemos en cuenta de que en este ciclo de Calvin también hay presencia de enzimas. Estas enzimas lo que van a realizar es que se logren activar las siguientes etapas del ciclo de Calvin gracias a la unión de las moléculas. Tengamos en cuenta que la enzima más importante del ciclo es la enzima rubisco, la ribolosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Por qué es la más importante esta enzima? Porque esta enzima es la que se encarga de que se una la ribolosa 1,5-bifosfato con el dióxido de carbono. Si estas dos moléculas se unen, ¿qué va a pasar? Pues se va a generar el ciclo de Calvin sucesivamente. Por otro lado, también es muy característica esta enzima de que es la enzima más abundante que hay en la superficie. Entonces aquí podemos ver cómo la rubisco es la enzima más importante del ciclo de Calvin. ¿Por qué? Pues porque de ella depende que se realice la primera etapa, que es la etapa de carboxilación, gracias a que esta enzima permite que se una la ribolosa 1,5-bifosfato con las moléculas del dióxido de carbono y se genera automáticamente. Bueno, entonces aquí tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener unas moléculas necesarias, una cantidad de moléculas necesarias para que se forme al final una molécula de glucosa. No va a estar la relación de que una molécula de dióxido de carbono me forme una molécula de glucosa, no señores. Necesitamos 6 moléculas de dióxido de carbono que ingresen al sistema y se unan con 6 moléculas de la ribolosa 1,5-bifosfato. Cada molécula de dióxido de carbono va a ir con una molécula de la ribolosa 1,5-bifosfato. Asimismo, la unión de estas dos moléculas me va a producir 12 moléculas del 3-fosfoglicerato. Que como ya vimos, va a ser influenciado por el ATP y recordemos que por cada molécula del 3-fosfoglicerato va una molécula de ATP. Esto quiere decir que tenemos que tener 12 moléculas de ATP para que lleguen a reducir las 12 moléculas del 3-fosfoglicerato. Entonces tengamos en cuenta, hasta el momento llevamos 12 moléculas de ATP. Luego se va a formar las mismas 12 moléculas del 3-difosfoglicerato y a este 3-difosfoglicerato le tienen que entrar moléculas de NADPH que tienen la misma relación del ATP, es decir, por cada molécula de 3-difosfoglicerato tiene que haber una molécula de NADPH. Si tenemos 12, entonces tienen que ingresar al sistema 12 moléculas de NADPH. Asimismo se va a formar 12 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato. Recordemos que anteriormente yo les decía
que para formar una glucosa necesitamos de un hexosafosfato, es decir, de 2 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato. Por esta razón, 2 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato van a ser sintetizadas en glucosa y las 10 que sobran van a continuar con el ciclo de la regeneración. Es así como se van a necesitar 6 moléculas de la ribolosa 5-monofosfato que lleguen a la regeneración de la ribolosa 1,5-bifosfato. Pero ¿qué pasa? Como les dije, necesitamos de ATP. Aquí es en donde entra el ATP y va a donar 6 moléculas de ATP porque tenemos 6 moléculas de ribolosa 5-monofosfato y que la unión de estas dos me vaya a producir 6 moléculas de ribolosa 1,5-bifosfato. Entonces, en total, ¿cuántas moléculas de ATP tenemos? 18. 12 que utilizamos en la etapa de la reducción y 6 que utilizamos en la etapa de la regeneración. Y de NADPH solamente tenemos 12 moléculas que fueron las que utilizamos en la etapa de la reducción. Entonces aquí está lo que les acabo de decir. 6 moléculas de dióxido de carbono van a interactuar con 6 moléculas de ribolosa 1,5-bifosfato, van a producir 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, que va a producir 12 moléculas de 3-difosfoglicerato, que va a producir 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 2 de las cuales van a producir glucosa y 10 van a producir 6 moléculas de ribolosa 5-monofosfato y estas van a producir las 6 moléculas de ribolosa 1,5-bifosfato y se va dando asimismo el ciclo de Calvin. Aquí ya lo podemos ver mejor, simplemente podemos observar cómo están las 3 etapas, cómo está la cantidad de moléculas necesarias para sintetizar la molécula de glucosa, cómo interactúa la enzima Rubisco, cómo entra el ATP, sale en forma de ADP, cómo entra el NADPH y sale en forma de NADP más un fósforo inorgánico. Entonces aquí tenemos lo mismo, solo que en forma de reacciones. Entonces, 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de ribolosa 1,5-bifosfato nos va a formar 12 moléculas del 3-fosfoglicerato. Asimismo, estas 12 moléculas unidas con 12 moléculas de ATP nos va a formar las 12 moléculas del 3-difosfoglicerato más 12 moléculas de ADP. Estas 12 moléculas de difosfoglicerato se van a unir con 12 moléculas de NADPH, lo cual va a formar 12 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato más 12 moléculas del NADP más un fósforo inorgánico. En negrilla tenemos subrayado lo que es la ganancia neta del ciclo. 2 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato me van a formar una molécula de glucosa, 10 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato me van a formar 6 moléculas de la ribolosa 5-monofosfato. Estas 6 moléculas de la ribolosa 5-monofosfato unidas a 6 moléculas de ATP me van a formar las 6 moléculas de la ribolosa 1,5-bifosfato y las 6 moléculas de ADP. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.